Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy traemos otro tema interesantísimo, porque la palabra dice en Timoteo que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar a donde nosotros los encontremos, en un vehículo, en un avión, donde quiera que sea, como decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder para salvación. Entonces Pablo siempre se enfrentó a tener defensa contra la filosofía, contra las religiones, contra los falsos profetas, contra las sectas. Siempre el apóstol Pablo estuvo preparado para demandar o para tener esa defensa, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Si no santificad al Dios y Señor de vuestro en vuestro corazón, dice, en vuestros corazones, y da siempre y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de esperanza que hay en nosotros. O sea, la palabra nos dice claramente que nosotros estemos preparados, absorbiendo, buscando, como cuando el oro lo van a buscar a las profundidades de las minas y tienen que escarbar profundo. Y también cuando van a buscar algún anillo o una perla debajo de la profundidad del mar, así tenemos que estar preparados nosotros cada vez más para poder tener y defender la palabra de Dios, porque Satanás desde a un principio, cuando llegó a donde Eva y le dijo: mentiras lo que Dios te ha dicho, mentiras es que te dijo que no comieras de todo el fruto, come, le dijo, porque ahí tendrás conocerás el bien y el mal. Y ahí tenía razón Satanás, ¿no? Porque él le dijo: conocerás bien, serás como Dios, le dijo, claramente le dijo, ¿no? Entonces Satanás siempre ha querido y sigue queriendo destruir la obra de Dios. Entonces el tema que traemos hoy es muy interesante, porque el tema que hablamos el día de hoy es la palabra, lo invisible que era desde al principio. Dice Génesis 1:1, se hizo carne. Por eso todos los profetas hablaron que aunque ellos hablaban, predicaban al pueblo de Israel y predicaban a los cristianos, ellos siempre decían que ellos eran, que el Señor Jesucristo era antes que todas las cosas que existen en el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preparados para demandar o para tener defensa acerca del evangelio? Porque hoy en día estamos viendo lo que dice primera de Juan capítulo 1 versículo 1, que nos dice de esta forma: amado, no creas a todo espíritu. O sea que existen un montón de espíritus endemoniados, ¿verdad? Que están confundiendo a los niños que solo toman lechita y Herbert. Y entonces dice, si no, dice, probar los espíritus, óigame bien, si son de Dios. O sea, hay que probar si aquel que le está llevando la palabra de Dios no le está llevando a usted comidita chatarrita, no le está llevando a usted algo que no es predicado por la Biblia, sino que Satanás ha iluminado la mente de este hombre, el corazón de este hombre, para que le traiga palabra de mentira y usted se la crea, porque aquel hombre se subió en el púlpito y habló de una forma tan incoherente, tan como una forma oratoria y como una forma que usted dijo: wow, esta es la verdadera palabra, ¿verdad? Sabemos nosotros que así se va a manifestar el anticristo, con señales y prodigios. Tenemos que estar preparados, porque muchos incluso serán engañados. Y el apóstol Pablo nos advirtió que después de su partida vendrían los falsos profetas, vendrían los falsos espíritus, engañadores, trayendo conocimiento. O sea, que no son, digamos, personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo no? Si la conocen, pero la torcieron, hicieron levadura. O sea, ellos buscan el bienestar propio de ellos, no predicar el verdadero evangelio. Por eso yo digo que si Juan viniera a predicar el evangelio el día de hoy, las iglesias estuvieran vacías, porque Juan venía a predicarnos no acerca de tener lo material en el mundo, sino que venía predicando con la pasión por las pasiones hacia las almas, diciéndoles: arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si no nos arrepentimos, como dice el apóstol Juan, seremos enviados al infierno, porque Jesucristo vino a hablar más del infierno que de otra cosa. Entonces dice aquí, probad el espíritu si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Óigame bien. Y en esto conocer el espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire qué interesante. Por eso el tema de hoy es el logos. O sea, el logos en el griego significa palabra hecho carne. O sea, la palabra se hizo carne. Entonces en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. No sabemos cuándo se va a manifestar. Muchos dicen que es el presidente de Estados Unidos, otros que era Hitler, otros así sucesivamente, pero esas son puras especulaciones humanas. Pero ya el anticristo está preparado y también ya están los falsos maestros, porque desde antes del Antiguo Testamento ya existían los falsos profetas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender nosotros a escudriñar la palabra de Dios y no absorber solo lo que nos están diciendo, porque no seamos como niños, dice la palabra, ¿verdad? Que solo un niño usted lo pone en el suelo y pone un pañal, por ejemplo, sucio, ¿verdad? Entonces el niño va a agarrarlo y se lo va a meter, si es posible, a la boca, si no estamos pendientes los padres de que no lo haga. Entonces, ¿por qué? Porque él no sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Él no sabe lo que está metiéndose a la boca, ¿no? Entonces, así tenemos que ser los cristianos. No todo lo que nos digan lo comamos. Tenemos que nosotros venir a las Santas Escrituras, 66 libros, que son tan maravillosos, y leerlas sistemáticamente, párrafo por párrafo, y indagar, estudiar, porque la palabra es vida. La palabra también es dura para nosotros, pero también lo más importante que la palabra es vida. Entonces, ¿qué es lo que es el tema de hoy, el día de hoy? Jesucristo, porque hoy en día mire, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero muchos no entienden, o muchos dicen también que la Biblia dicen que está adulterada. Entonces, cuando a mí me preocupa que dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenés la vida eterna. Y segunda de Timoteo dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, desde el Antiguo Testamento, para que nos abran la mente, para que nos abran los ojos en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Oseas 4:6 dice, mi pueblo falló o fracasó por falta de haber escudriñado las escrituras, por falta de conocimiento. Entonces, la palabra misma me manda a mí a decir que yo propiamente escudriñe la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer este tema, la palabra hecha carne. O sea, el verbo se hizo carne. El verbo era desde el principio. ¿Quién es el verbo? Por eso cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre, está hablando en plural. Si él hubiera dicho, voy a hacer al hombre, está hablando una sola persona. Pero él dijo, hagamos, dijo. Mire, yo le voy a ser sincero. Es que hoy en día, como dice el libro de Filipenses, unos predican por amor, otros predican por tranza y otros predican por envidia el evangelio de Dios. O como yo les he dicho, la tienen como un bufecito ahí que solo quieren comerse lo que les conviene. Pero la palabra de Dios tenemos nosotros que indagar profundamente para que sepamos lo que estamos hablando. Entonces dice aquí, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta palabra en el griego es logos. Y el verbo era Dios. Mire qué interesante que una Biblia de una secta dice, y el verbo era un Dios. O sea, le cambiaron que era un Dios. Escúchame bien qué
cómo Satanás ha empezado a leudar la palabra de Dios. Y mire que otros están negando la divinidad de Dios. Mire que por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando alguien lo va a visitar a usted. Y porque la gente primero le entra con la palabra de Dios. Le entra como el anzuelo que le va a tirar la caza al pescado, el alimento, el pescado, el pedacito ahí de comida. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El pescado cayó y luego se lo metieron, como dicen, a la ollita, ¿verdad? A la fridera, porque el pescado cayó porque le dieron el alimento. Pero después lo transversaron, después le cambiaron la palabra. Entonces dice, sigue diciendo aquí, este era en el principio con Dios. ¿Quién? Cristo Jesús. O sea, la palabra, o sea, digamos, hagamos. Dice Dios, hagamos al hombre. Esta es la palabra. Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Aquí no los hagamos. Mire, cuando usted indaga, vuelvo y repito, en la palabra de Dios usted se va a dar cuenta de la realidad. Y sigue diciendo en el versículo 4, en él, ¿en quién? En él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús era la luz de los hombres. Vamos a leer el 5. Y dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en él. Vamos a leer el versículo 14. Y aquel verbo, ¿quién? Fue hecho carne. Yo no estoy hablando con una Biblia transversada, hombre. Estoy hablando con 66 libros de la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por hombres que fueron unos carpinteros, otros fueron albañiles, otros fueron, ¿cómo se llama?, de estos que de los que están en el conservando, o sea, cosechando en el campo, ¿verdad? Fueron por estos grandes hombres que Dios utilizó para que tengamos esta palabra, como dice Primera de Pedro 1, 20 y 21. La palabra profética más segura. No tengo que buscar en millones de libros de literatura que existen en el mundo, en las librerías. No tengo que buscar en otro lado, sino aquí en la verdadera palabra de Dios. Entonces dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer lo que dice el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. La palabra, vuelvo y repito, la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios, yo ya no me, como dicen en el ardor popular, yo ya no me caliento la mente, porque mi mente es como una mente de caracol. Mi mente solo tiene 60 watts y la de Dios tiene 1.000.000 de watts. Entonces yo trato de buscar a Dios en la palabra de Dios para aplicarlo en mi vida. Pero también tengo que tener defensa, estar preparado para aquellos que me pidan. Y cuando muchas personas me han dicho, ¿qué tú dices acerca de los Jesús solos? Yo tengo que darle la evidencia de la palabra de Dios. ¿Qué tú me dices que hay una Biblia que dice el verbo, y el verbo era un Dios? O sea, la palabra, o sea, está mencionando un Dios, a Jesucristo. ¿Sí me entiende lo que yo le estoy diciendo? Con D minúscula lo ponen, ¿no? Con D así. Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo que dice. Y él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Es la imagen del Dios invisible. Mira qué interesante. El pronigénito de toda la creación. Él es el pronigénito de todo lo que nosotros hoy vemos. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
las galaxias, vea los planetas, etcétera, etcétera. Y en los cielos, habla en plural, cielo, el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Esa fue la revelación que usted puede leer en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12, donde Pablo dice que fue al tercer cielo. Entonces dice de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, dice, visibles e invisibles, dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Mahoma, de Buda, de José Smith, de Hare Krishna. ¿De quién? No, por medio de Cristo. Por medio del Señor, por medio de Él y para Él. Dice el Señor. No fue escrito esto por medio de ningún hombre terrenal. Fue escrito todo por medio de Él. Miren lo que lo dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, no vuelve a hablar desde el principio como lo dice Juan 1.1. ¿Qué nos dice Juan 1.1? ¿Verdad? Esta palabra tan maravillosa que nosotros estamos leyendo el día de hoy. Dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Entonces dice aquí, lo que era desde el principio, la palabra Cristo Jesús, lo que hemos oído, los apóstoles oyeron su palabra ya a un hombre visible, Dios 100% Dios y 100% hombre, dice. Lo que hemos visto, lo vieron. Ellos no estaban viendo un fantasma, ellos no estaban viendo allí que ellos posiblemente algunos decían que es que a la vez dicen que es que se habían fumado un purito. No, nada que ver con eso. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron lo que el Señor dijo. Lo que hemos visto con nuestros ojos literales. Dice, lo que hemos contemplado, o sea, esta palabra contemplar es como cuando una madre está llorando del dolor, de un dolor tremendo que no puede tener a su hijo y estaba de gritar, pero cuando lo tiene lo viene a contemplar, mi capullito, ¿no? Esa es la palabra, lo viene a contemplar. Esto es lo que están hablando los apóstoles, lo que hemos contemplado, dice. Miren qué interesante, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocantes al verbo. Miren qué interesante. Es la Biblia, hombre. Es la Biblia lo que estoy... Mire, yo estoy leyendo la Biblia, ¿ves? Mire, yo no estoy leyendo cualquier otro libro que existe en millones de librerías. No, yo estoy leyendo el verbo, dice. Mire, el verbo que me dice Juan 1.1 y Primera Juan que estamos leyendo aquí. Y Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15-16. Y dice, el verbo lo tocamos, dice. Tocate el verbo de vida, dice. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, él vino, se manifestó la vida de aquel Dios invisible, de aquel Dios que nadie lo miraba, que en el Antiguo Testamento lo podíamos ver nosotros cuando Abraham en el capítulo 18, en el capítulo 19 se manifestó, ¿verdad? Se manifestó el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vuelve a repetir, mire, lo que hemos visto y oído, dice. Ellos lo vieron cuando el Señor, lo vieron cuando el Señor venía y se manifestó. Después de que él, su niñez a los 30 años se manifestó el Señor con lo que iba a ser el principio del Evangelio, ¿no? Y estuvo 3 años haciendo discípulos y predicando el Evangelio. Y aún así, Judas y aún Pedro lo negó. Imagínense ahora el Señor discipulando a estos grandes hombres. Imagínense ahora que somos discipulados por la palabra de Dios. ¿Cómo no lo van a negar a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él fue el que vino a morir por mí en la cruz, en la cruz, y vino a derramar la sangre en la cruz del Calvario. Él me vino a redimir, Él me vino a rescatar, Él me vino a justificar, Él me vino a dar gracia por medio de Él. Es la gracia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que hemos visto y oído y anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Señor Jesucristo. Tenemos mucha evidencia nosotros acerca de la divinidad del Señor. Hoy en día han salido muchas sectas, por ejemplo, la secta de los arrianos, ¿verdad? Las sectas de Sabelio, que vienen a negar la divinidad del Señor. Hemos venido a donde dicen que el Señor nada más es como una luz
que vino, pero que no es el Dios encarnado. Mire, por eso yo le digo, ¿qué dice Primera de Corintios 4:4? Segunda de Corintios 4:4. El Dios, o sea, el diablo, con D, así. El diablo ha venido a cerrar el entendimiento, los ojos de la humanidad para que no podamos ver la cruz de Cristo. Mire, quiero decirle algo a usted. Usted dice la misma palabra, indague acerca de la palabra. Porque dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiéndolos hablado antes en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, que hay más o menos como 315 profecías acerca de la vida de Jesucristo, que Jesucristo iba a venir después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que iba a venir. Hablaron a nuestros padres, o sea, a los antiguos, a los profetas. Hoy, ¿por quién nos habla? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la dicha y tenemos algo que no vamos a poder excusarnos el día que el Señor venga. Es que, ay Señor, qué loco, yo pensé que había mandado un chochito, yo pensé que se había mandado un traguito y me estaba predicando de la palabra, pero es que ese hombre que me estaba predicando de la palabra, yo no le creí porque ese hombre era muy mentiroso. Porque como el hombre quiere justificar al hombre con sus méritos o darle, o juzgar al hombre. Recordemos que nosotros somos ministros, somos enviados de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo se identifica con su nombre gentil. Pablo, después de que era un perseguidor de la iglesia. Pablo, después de que era un asesino de la iglesia. Pablo, después de que pedía cartas a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes y a las autoridades de Jerusalén para traer a los cristianos y torturarlos. Pablo dice, siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo, significa que ya no tiene derecho a nada más que a Jesucristo. Apóstol, la palabra apóstol viene del griego apostolo, que significa enviado, comisionado o delegado. O sea, fue enviado a una comisión. Esto es un ejemplo, para ponerles un ejemplo terrenal. Es como cuando un presidente envía a un ministro, digamos, a China, y le da las credenciales y le dice al presidente, del ministro se fue en el avión, y le dice al presidente de China, mira, aquí le traigo las credenciales, yo vengo a representar la embajada de Honduras aquí en China. Entonces viene el presidente de China y le firma las credenciales. Poniéndole un ejemplo terrenal, las credenciales que nosotros tenemos son las credenciales espirituales, no las credenciales terrenales. Así es de que, mi querido amigo, ya no se deje engañar. Ya no se deje engañar por personas que llegan a mentirle, porque la palabra de Dios dice que no es religión, sino una relación dinámica, pura con Cristo Jesús. Recuérdense que Satanás siempre ha existido y sigue existiendo. Él no duerme. Segunda de Pedro 5:8 dice que él anda como ladrón rugiente buscando a quien devorar, a quien asesinar. ¿Por qué? Juan 10:10 dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir la obra del Señor, y lo viene a destruir a nosotros los cristianos. Así es de que yo lo invito a usted, primeramente, que usted mismo escudriñe la palabra de Dios. Ya le dije de qué forma tan interesante, no intelectualmente, o sea, solo con la mente. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios profundamente, no creer intelectualmente, tenemos que creer con el corazón, y con la boca se confiesa y con el corazón se cree, dice Romanos capítulo 10, versículo 10, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bella. Bueno, la palabra de Dios a mí me ha cambiado de una forma tremenda. Porque imagínese dónde estuviera el día de hoy si no existiera esta luz que vino a alumbrar al mundo. A los suyos vino, dijo. ¿A quiénes vino? A los israelitas. Y los suyos no lo recibieron, no lo creyeron. No sea de la parte de israelitas. Usted crea en el Señor Jesucristo, acéptelo, confiéselo. Yo no le vengo aquí a hablar de prosperidad, no, yo no le vengo a hablar de esto. Cuando somos legales con Dios, cuando somos santos con Dios, Dios bendice, pero yo le vengo a hablar que se arrepienta, deje de tomar alcohol, deje de utilizar droga, deje de emborracharse, deje de tener problemas en el mundo. Mire, nada es bueno en el mundo, ni las cárceles, no es nada bueno, nada, absolutamente nada le va a dejar
la calle. Mas como dice Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Déjeme decirle algo a usted. Mire, yo la Biblia me la grabo en la mente. ¿Sabe por qué? Porque el día que me toque predicar en el aire libre, si estas hojas se me van volando porque Satanás me las llevó con el aire, porque no quería que yo la predicara con las hojas, entonces yo voy a quedar predicándole al aire, a las hojas allá cuando las mire volar. La mente se graba la palabra de Dios se graba en la mente para tenerla, para que usted es como una esponja, que la esponja absorbe el agua. De ahí tenemos que ir a exprimir nosotros. Así es nuestra palabra, porque la palabra de Dios, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: ¿está alguno falto de sabiduría? Dios da sin medidas. Dice que Dios vino, mire qué maravilloso, dice que Dios nos vino a dar la sabiduría a nosotros, los más despreciados, lo que yo vivía en el Chiverito, o sea, un lugar donde ni los cerdos viven ahí, ni los perros viven ahí, me la vino a dar a mí, dice la palabra, a los más despreciados, a los más humildes, a los más desechados, dice que los vino a dar esta la palabra maravillosa. Dios me lo bendiga, Cristo lo ama, siga usted con la palabra de Dios, porque Cristo ya viene, Cristo está a la puerta, Cristo no miente, el Señor ya viene. Dios me lo bendiga.